Hola, ¿qué tal, mi muy querido y culto público? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a esta sexta entrega de la saga La no existencia del VIH. Nadie ha fotografiado al VIH. Es el tema de hoy. ¿Son realmente las fotografías del VIH o las que se publican en internet verdaderas? El asunto es de vital importancia porque, miren, para verificar la existencia de un virus, primero debe haber sido aislado, segundo fotografiado a través de un microscopio y tercero su ADN secuenciado. Y mientras no se demuestre que así es o que se ha hecho, se puede poner en duda la existencia del virus del VIH, así sin más. Y eso es lo que nadie ha hecho con el llamado virus de inmunodeficiencia humana. Nadie lo ha aislado, ni fotografiado, ni su ADN ha sido secuenciado. Y eso que a este virus se le atribuye una enfermedad llamada SIDA. Ya quien se dice que es un retrovirus. Eso es lo que se afirma del VIH. Ok. Bueno, vamos a empezar. Los retrovirus, parece ser que la medicina oficial nos dice que los retrovirus son los únicos capaces de infectar células. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no todo es así. Porque lo que se ha mostrado en, en las fotografías han sido restos de retrovirus. Pero los retrovirus en realidad, o estas muestras fotográficas que se han mostrado, valga la redundancia, pueden ser en realidad más que fragmentos de información genética y proteínas producidas por células en situación de estrés. Es decir, los retrovirólogos habrían repetido el mismo error que los bacteriólogos, cuando estos culparon a las bacterias de producir enfermedades. De hecho, todo indica que los llamados retrovirus no son tampoco causa, sino consecuencia de las enfermedades. Así lo piensa, por ejemplo, el profesor de bioantropología de la Universidad Autónoma de Madrid, Máximo Sandín, quien entiende que el retrovirus que se propone como causante del síndrome de fatiga crónica es en realidad un retrovirus endógeno, es decir, que viene desde dentro del cuerpo, activado por la enfermedad y por lo tanto no es consecuencia de esta. Y a continuación pues vamos a analizar algunas fotografías que se dicen del virus. Primero vamos a ver la fotografía número 1 que tenemos aquí. En esta fotografía número 1 es en este caso una fotografía capturada por el profesor, el doctor Stefan Lanka. Y este profesor Stefan Lanka muestra aquí un virus ESB. Los virus son muy estables y muy fáciles de fotografiar. ¿Ven? Porque pues no pueden ser apartadas no son inestables, son muy estables dentro de las células. Entonces nosotros aquí podemos ver una célula y dentro de esta podemos ver al virus del ESB. Por lo tanto, son fáciles de fotografiar. En el caso de la ilustración 1, pues es un virus totalmente aceptado, ¿no? Es un virus que está dentro totalmente de la célula. Vamos a la fotografía número 2. En esta fotografía número 2, lo que nosotros vamos a ver son diferentes ilustraciones de retrovirus. Por ejemplo, nosotros vemos retrovirus endógenos, el HERP-K, y como pueden ver, estos tienen una misma característica, ¿no? Todos estos se encuentran dentro de la célula. ¿Vieron? Se encuentra en la célula y se encuentra ahí mismo. Ahora bien, ¿cómo debería ser la imagen del supuesto retrovirus del VIH?
Y si nosotros nos basamos en la teoría oficial, por ejemplo, el profesor Hans Gelderborn del Instituto Robert Koch de Berlín consideró que el virus o retrovirus del VIH tiene una envoltura que mide entre 100 y 120 nanómetros, ¿no? Aquí podemos ver la envoltura que el mismo profesor Koch comentó acerca del supuesto virus del VIH. Y además le brotan membranas celulares. Estas son las membranas celulares, ¿no? Como pequeñas protuberancias. Ok. Ahora, esta es la ilustración por la cual se guían todos los defensores, la industria farmacéutica y sobre todo con el aval de la industria médica de lo que debería ser el virus del VIH. Así debería ser, de 100 a 120 nanómetros su grosor de su envoltura y con diferentes protuberancias. Además, proteínas que forman las protuberancias, que tiene información genética y además tiene enzimas, ¿no?, que llevan a cabo la retrotranscripción, que es decir, la infección de células. Pero como podemos ver, en casi 30 años transcurridos desde el supuesto descubrimiento del VIH, nadie ha mostrado jamás partículas que cumplan con estas características. Ni existe en la literatura científica artículos que describan el aislamiento, es decir, la purificación, el aislar el virus de la célula, ni partículas infecciosas con las características del VIH. Ni se ha publicado jamás micrografía alguna de partículas que respondan a esta descripción. Es decir, que tengan un diámetro de 100 a 120 nanómetros y con protuberancias, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, esta es una de las primeras fotografías del famoso Luc Montagnier y Robert Gallo. Esta es una fotografía de Robert Gallo. Y como podemos ver, Robert Gallo comentó estas fotografías como si fueran virus del VIH y ninguna de estas cumple con las características. Ni tiene proteínas, ni tiene protuberancias, ni siquiera miden de 100 a 120 nanómetros. Por lo tanto, las fotografías que publicó en su momento Robert Gallo, co-descubridor del VIH en 1983, no son auténticas. Vamos ahora a la ilustración número 5. Ok, en estas fotografías, Stefan Lanka, el mencionado virólogo que también está en contra de la existencia del VIH, sí, mencionó que ni Gallo ni Montagnier realizaron experimentos de control diseñados para demostrar el factor que estamos probando sea verdadero, responsable de que mostremos que el VIH existe. Además, la falta de los controles del mismo Gallo y Montagnier, co-descubridores del VIH, invalida totalmente los resultados obtenidos por ambos investigadores, especialmente si tenemos en cuenta que ambos cultivaron sus muestras con productos químicos que, como hemos visto, son capaces de producir el mismo tipo de partículas y que ellos pretendían haber aislado como virus infecciosos. Ninguno, ni Robert Gallo ni Montagnier, co-descubridores del VIH, presentaron evidencia alguna de haber purificado los cultivos del VIH, condición indispensable para poder aislar la partícula. Montagnier, co-descubridor, reconoció en una entrevista con el periodista Jemel Tahi en 1997 que él no había purificado, añadiendo que creía que Gallo tampoco. Ambos, Gallo y Montagnier, supusieron que tenían un virus exógeno, es decir, que viene de afuera, en sus cultivos, basándose fundamentalmente en dos cosas.
Detectaron actividad de transcripción inversa, que según ellos es para infectar las células, en una serie de partículas. Y además hemos visto que esta transcripción inversa no la realiza únicamente los retrovirus, sino también otras enzimas celulares humanas. O sea, la infección, esta retransmisión no es exclusiva de los retrovirus. Ni las imágenes de Montañer, ni las imágenes de Galo se realizaron a partir de una banda de densidad en la que se sitúan los retrovirus. Y además en ninguna de ellas aparecen protuberancias, que según los especialistas del VIH se consideran necesarias para unir las células y poder penetrar en ellas. Por ejemplo, como vemos en esta fotografía, en ninguna existen las famosas protuberancias, ¿no? Tanto Montañer como Galo afirmaron haber aislado y fotografiado partículas del VIH. Sin embargo, muchos años después, desmintieron esta afirmación. Así que, después de esta situación, vamos a ver la imagen número 6. Que en 1997, un equipo estadounidense y otro franco-alemán intentaron por primera vez purificar y aislar el virus. Fíjense, hasta 1997. ¿Eso qué quiere decir? Que ya habían pasado 10 años de la supuesta creencia del virus del VIH sin siquiera haberlo probado anteriormente. Y los resultados se publicaron en la revista Virology y demuestran de modo inequívoco lo que habíamos denunciado. El estudio del equipo franco-alemán, titulado Vesículas de las membranas celulares, son el mayor contaminante de las preparaciones de gradiente enriquecido del VIH. Muestra fotografías pertenecientes a sueros de pacientes de SIDA, como vemos en esta fotografía, y a personas no infectadas, como lo vemos en la fotografía número 8. Sin embargo, en las tres muestras, en estas tres que vemos aquí, se puede observar las mismas partículas en las que el artículo se refiere como vesículas purificadas. Estas vesículas son habituales en todas las células animales, incluidas en las humanas, y realizan tareas de transporte al interior de las células y entre una célula a otra. Es decir, estas mismas partículas son vesículas purificadas. No es el virus del VIH. Son células transportadoras de información. Sin embargo, estas mismas que vemos aquí también se hicieron pasar por virus del VIH, pero no lo son. No lo son. Y eso lo comprobó Pablo Gushankov en 1997. En la ilustración número 7, el otro equipo, el norteamericano, Julian Bess, tituló un trabajo llamado Las microvesículas son una fuente de contaminación de proteínas celulares encontradas en las preparaciones del VIH. Bueno, en estas son también sueros de personas infectadas, supuestamente infectadas, como vemos aquí. Muestras de infectados y no infectados, que muestran las mismas partículas y otra vez más microvesículas celulares. Es decir, estas son partículas transportadoras de información. Todos tenemos estas células y se hicieron pasar en 1997 por supuestos virus del VIH, pero no lo son. Estas partículas son transportadoras, no es el virus del VIH. Vamos ahora a la ilustración número 10 y a la ilustración número 11. Galo publicó en el número 187 de la revista Science un artículo afirmado haber aislado el primer retrovirus humano que postuló como causante de la leucemia y que había detectado como
posteriormente del VIH, mediante reacción del anticuerpo antígeno. Como en el caso del VIH, el descubrimiento apareció en los medios de comunicación antes de que el artículo científico se publicara. Posteriormente, en varios artículos, Gallo presentó inclusive más evidencia del caso del VIH. En este caso, la fotografía número 10 son fotografías del virus que se presentó como leucemia, virus que causan la leucemia, pero se hicieron pasar como virus del VIH en el año de 1984. Vamos a la fotografía número 12. ¿Sí? Sin embargo, Gallo, codescubridor del VIH, no pudo realizar el experimento crucial porque, según aseguró, que le robaron las muestras de laboratorio durante el fin de semana. Obviamente nadie pudo reproducir sus experimentos. Posteriormente, durante un simposio sobre el virus y el cáncer celebrado en Hershey, varios conferencistas presentaron datos que demostraban que el VIH no es un virus humano. Nature publicaría la retractación en 1976, 4 años después. En 1980, investigadores estadounidenses del Instituto Nacional de Cáncer y del Centro Sloan Kettering publicaron información que demostraban que definitivamente los cuerpos del VIH no eran específicos. Actualmente nadie, ni siquiera el hoy denostado Robert Gallo, codescubridor del VIH, considera al VIH un retrovirus. Ni siquiera él. Las fotografías de internet como estas no son virus verdaderos, ¿no? Sino partículas semejantes a un virus. Son ilustraciones de lo que se cree debió haber sido, como en la ilustración 14, ¿no? En donde se muestra el supuesto virus del VIH, o en la ilustración 15, ¿no? Se muestra el supuesto virus del VIH que apareció en un artículo de Robert Gallo en 1984. Sin embargo, estas imágenes que Robert Gallo mostró como virus del VIH no son más que una simple materia celular, es decir, partículas vesículas de transporte como las que mostramos en la imagen 10 y en la 11. Por lo tanto, la difusión de supuestas imágenes del VIH en los medios de comunicación se lleva a cabo de forma irresponsable y sin el más mínimo rigor, confundiendo a los lectores intencionalmente o por torpeza y contribuyendo a reforzar una imagen absolutamente quimérica del supuesto VIH. Veamos un ejemplo ilustrativo. El pasado 23 de diciembre el diario español El Mundo publicó una imagen diciendo que es la imagen del VIH, como esta. Simples ilustraciones de lo que se cree es el virus. Sin embargo, el virus nunca se ha fotografiado. Pues bien, el supuesto virus del VIH, la verdad es que nadie lo ha fotografiado. Nadie. Cabe añadir que tampoco hay página web ni referencia correcta de imágenes que cumplan con las características y los criterios exigibles para que podamos decir que el virus del VIH ya se ha fotografiado y se ha aislado. Sigue sin haber ninguna foto alguna del VIH hasta la actualidad. Gracias.